Tutorial sobre tablas dinámicas. Vamos a hacer un repaso desde el comienzo, desde cómo insertar una tabla hasta cómo combinar varias tablas, pasando por formato, configuración del campo de valor, elementos, segmentación de datos, gráficos dinámicos, etc. Para ello, primero vamos a insertar una tabla dinámica. Nuestros datos de origen siempre tienen que estar en vertical. Y es recomendable que tengan encabezados, porque estos encabezados van a ser los nombres de campos de la tabla dinámica. Luego los elementos, los valores, hay que procurar que no tenga celdas vacías, sobre todo en los valores numéricos. Si es de texto es indiferente, pero si es en los numéricos es conveniente, si hay algún tipo de valor, algún tipo de celda vacía, sustituirla por 0 para que no dé error en los cálculos. Podemos insertar una tabla dinámica. Pincharíamos dentro del origen de los datos, tabla dinámica. Comprobamos que el rango de origen esté bien y le vamos a decir que lo queremos en una nueva hoja de cálculo. Cuando insertamos una tabla dinámica, se nos abre aquí la lista de campos. Aquí dentro de los 4 campos, filtros, columnas, filas y valores, lo único que nunca puede estar en blanco es valores, porque es con lo que vamos a operar. Columnas y filas es indiferente porque si queremos nuestra tabla en vertical o en horizontal. Vamos a decirle que queremos saber cuántos empleados tenemos por centro de trabajo. Por centro de trabajo lo bajamos a filas. Y luego, por ejemplo, podemos contar lo que son los sueldos que tenemos. Si tenemos 20 sueldos, tenemos 20 empleados. Pues bajamos sueldos a valores. Automáticamente, ¿qué nos hace él? La suma. Como no queremos la suma, lo que queremos es que nos cuente cuántos sueldos tenemos, pues lo que hacemos es, pinchamos aquí, le indicamos configuración del campo de valor y en este caso en vez de la suma le decimos que lo que queremos es contar. Y nos indica que tenemos 12 en Almería, 9 en Bilbao, 9 en Coruña, 14 en Málaga, etc. Un total de 61. Y ahora queremos saber la media de sueldos por localidad. Pues entonces bajamos otra vez sueldo. Un campo se puede bajar cuantas veces nos sea necesario y le decimos que en este caso queremos el promedio. Pues lo mismo, pinchamos el desplegable, configuración del campo de valor, promedio. Y ahora si le queremos dar un formato a esto tipo euro, se hace igual que cuando damos formato a celdas. Seleccionamos, inicio y el formato euro. Si le queremos dar un formato a la tabla, una plantilla, un color o algo, pues siempre pinchando dentro de ella, decimos en diseño y cualquiera de estos formatos que tenemos aquí nos valdría. Es pasar encima del ratón y lo vamos viendo. Pues vamos a quedar con este. Vale, pues ahora vamos a eliminar el sueldo de base, el promedio, no queremos trabajar con ello. Pues lo arrastramos hacia afuera. Y ahora queremos saber cuántos empleados tenemos, pero no por localidad, sino por zona. Por ejemplo, zona sur, que sea Almería, Sevilla y Málaga. Y zona norte, el resto. Como no lo tenemos agrupado por zonas, se puede crear un elemento nuevo. Estos son elementos, pues podemos crear elementos agrupando elementos que ya existan en la tabla dinámica. Pues para ellos nos situamos en cualquier elemento, da igual. Le decimos analizar, campos, elementos y conjuntos y elemento calculado. Le decimos que el primer elemento queremos que se llame sur, zona sur. Y esto va a ser la suma de Almería, insertamos, más Málaga, insertamos, más Sevilla, insertamos y aceptamos. Ya tenemos el primero. Ahora vamos al segundo. Decimos zona norte.
y el resto, que sería Bilbao, insertamos, más Coruña, insertamos, más Pamplona, insertamos y aceptamos. Al insertar elementos calculados, estoy viendo que nos está duplicando la información. Antes teníamos 61, ahora 122. Pues lo que tenemos que hacer aquí es, en el filtro, decirle que solamente queremos ver zonas, visualizar zona sur y zona norte. Porque si no, lo que nos estaba haciendo era duplicar los valores. Vale, pues vamos a marcar todos, a desmarcarlo. Y ahora si queremos eliminar los elementos calculados que hemos creado, es muy sencillo. Nos tendremos que ir pinchando un elemento, otra vez analizar, campos, elementos y conjuntos, elemento calculado. Y hay que ir uno a uno. Zona sur, eliminar. Zona norte, eliminar. Si quisiéramos modificar algo, se podría modificar y eliminar. Vale, pues ahora vamos a crear otra tabla dinámica para ver lo que son los campos calculados. Y esta tabla dinámica va a contener el sueldo de cada uno de los empleados y el aumento que le corresponde, que será el 3%. Lo podríamos crear aquí, una columna nueva que multiplicara esto por por el 3%, pero lo podemos hacer dentro de la tabla dinámica y eso es un campo calculado. Pues insertamos la tabla dinámica. Comprobamos que esté todo bien, nueva hoja de cálculo y hemos dicho pues igual, centro de trabajo, por ejemplo, y sueldo. En vez de centro de trabajo, nombre y sueldo. Y queremos saber, ponemos esto en euros, que es lo suyo, siempre aplicar el formato, vamos a hacer un informe, presentarlo bien, y le vamos a decir que queremos saber cuál es el aumento correspondiente, va a ser el 3% a cada uno de los sueldos. Pues pinchamos cualquier elemento de la tabla, nos iríamos a analizar, campos, elementos y conjuntos y campo calculado. Le decimos, vamos a ponerle aumento. Y esto va a ser el sueldo base, lo insertamos por 0,03. Y aceptamos. Y aquí tenemos, ya cogió el formato de esta columna, tenemos el aumento. ¿De acuerdo? Ahora, si quisiéramos eliminar un campo calculado, pues nos iríamos otra vez a campos, elementos y conjuntos, campo calculado, aumento y lo eliminamos. Y aceptamos. Siempre se borran a través, los elementos y los campos siempre se borran a través de menú y tiene que ser uno a uno. Vale, volvemos a nuestra tabla de origen y ahora vamos a hacer una tabla dinámica que nos diga, ¿de acuerdo?, cuándo entró cada empleado por fecha. ¿Cuántos empleados han entrado por fecha? Eso sea una escala de tiempo. Pues nos vamos, insertamos, tabla dinámica, comprobamos que esté todo bien, nueva hoja de cálculo. Para hacer una escala de tiempo, uno de los campos tienen que ser o de tipo fecha o de tipo hora. Si no, lógicamente, pues no se puede. Pues vamos a poner fecha de ingreso a filas y nombre, por ejemplo, a valores. Vale, si queremos ver esto mejor en una escala de tiempo, pues seleccionando cualquier elemento de la tabla, nos vamos a analizar, insertar escala de tiempo. Nos mostrará aquí todos los campos que tenemos de fecha y hora, como solamente tenemos uno, pues sería este, y aceptamos. Y aquí podemos ver por meses, por trimestre. En este trimestre hubo estas contrataciones, por año, por días, etcétera. Si el campo en vez de fecha fuese de hora, serían minutos, segundos o horas. En este caso, como es de fecha, pues tendrían estos 4 opciones para poder nosotros mostrar nuestros datos. Bien, volvemos a nuestra tabla a nuestra origen de datos otra vez. Y vamos a hacer otra tabla dinámica y vamos a hacer una segmentación de datos, que es otra forma de presentar nuestros informes a través de
de paneles, lo que suelen decir por ahí en libros, en manuales, control de mando. Pues insertamos tabla dinámica, nueva hoja de cálculo y quiero mostrar el centro de trabajo, el sueldo y el número de hijos, por ejemplo. Ahí está. ¿De acuerdo? Tenemos aquí, si lo dejamos en la suma. Y ahora si esto lo quiero presentar con paneles, pues muy sencillo. Pinchando cualquier lugar de la tabla dinámica nos vamos a analizar, insertar segmentación de datos y aunque aquí tengamos estas tres opciones podemos pincharle más, pero si solamente quiero estas que he marcado ahí, pues por ejemplo centro de trabajo, nombre, no, centro de trabajo, sueldo y edad. Y aquí lo tengo. Y según voy marcando una ciudad u otra, como está vinculada a la tabla dinámica, aquí me va filtrando o ocultando y aquí me va diciendo los que tengo. Sueldo de base en esta localidad, estos son los sueldos que tengo y estas son las edades. Si quisiera alguno de ellos cambiarle el formato, pues siempre pinchando en opciones tenemos el alto, ancho de columna, alto, si queremos cambiar el color, pero siempre hay que ir uno a uno. Para eliminar estos paneles, vamos a borrar el de edad, sería botón derecho y quitar. Si no, no se quita, no vale con darle al suprimir. Vale, ahora vamos a insertar dos tablas dinámicas y las vamos a relacionar. La vamos a hacer dentro de esta para que se pueda ver bien. Vamos a hacer una tabla dinámica en esta hoja de cálculo. Cuando la hacemos dentro de la hoja donde está el origen, hay que dejar al menos una fila y una columna de separación. Vamos a decir que a partir de aquí. Y aceptamos. Y aquí yo quiero mostrar, por ejemplo, en el centro de trabajo, cuántos empleados tengo, lo que dijimos antes. Pues esto lo cambiamos y queremos la cuenta. Y ahora vamos a hacer otra tabla dinámica en que me diga, también aquí, igual hay que dejar espacio entre el origen y la tabla dinámica. Por ejemplo aquí, que nos diga, por ejemplo, por centro de trabajo, en este caso, el número de hijos. Vale, los que tenemos. ¿De acuerdo? Y ahora si queremos relacionar estas dos tablas, es muy sencillo, lo podemos hacer a través de la segmentación de datos. Nos ponemos, por ejemplo, aquí, le decimos analizar, segmentación de datos. Y queremos poner el centro de trabajo, el sueldo y los hijos. Vale. Si yo modifico algo aquí, como está relacionado con esto, siempre me va a filtrar o a mostrar esta tabla dinámica, nunca esta de aquí. Entonces, para relacionarlo, es muy sencillito, tenemos que ir panel por panel. Vamos a primer panel, nos vamos a opciones y conexión de informe. Le decimos que queremos, en este caso, relacionar estas dos tablas que están en la hoja 1. Aceptamos. Vamos aquí y hacemos lo mismo. Las dos tablas de la hoja 1. Y vamos aquí y lo mismo. Siempre es muy importante fijaros en qué hoja está. Y ahora ya sí. Pincho Bilbao, pincho Coruña y están las dos tablas relacionadas. Y ahora vamos a presentar la última forma de presentar nuestros informes a través de un gráfico dinámico. Insertamos una tabla primero, vamos a hacerlo en una hoja nueva y le decimos que queremos el centro de trabajo y en este caso el sueldo base. Para hacer un gráfico, pues para hacer un gráfico pinchamos en la tabla, nos vamos a gráfico dinámico y podemos elegir entre alguno que hayamos guardado, que luego veremos, o cualquiera de estos. Pues le vamos a decir el primero, columna. Tenemos tres pestañas nuevas, formato, diseño y analizar, que todas van relacionadas con el gráfico.
vamos a cambiarle algo para guardarlo como plantilla, por ejemplo esto. Y novedad que tenemos con respecto a un gráfico normal es que podemos o bien filtrar los datos, que no solamente quiero Bilbao y Pamplona, y puedo también cambiar la operación. Si en vez de la suma quiero el promedio, pues botón derecho, configuración del campo de valor y le digo el promedio. Y ahora si quiero guardar esto como plantilla y usarlo en otro gráfico, botón derecho, guardar como plantilla. Es conveniente guardarlo en esta carpeta para luego recuperarlo más fácilmente. Y vamos a poner, por ejemplo, sueldos. Y ahora, este mismo gráfico que hemos guardado, que es el formato, lo vamos a usar en otra tabla. Por ejemplo, esta de aquí, que no tiene nada que ver. Sobre esta vamos a hacer un gráfico utilizando la plantilla de antes. Pues nos vamos a analizar, gráfico dinámico, y decimos plantilla. Si lo hemos guardado en la carpeta que comenté, tiene que estar aquí, y si no, en administrar plantilla. Y ya buscaríamos la carpeta donde lo guardamos, etcétera. Como lo guardé aquí y le pusimos sueldos, pues es buscarlo. Y aquí estaría. Otros gráficos con el mismo formato. Y hasta aquí el repaso a tablas dinámicas.